Apocalipsis capítulo 2, Revelation chapter 2. Nosotros estamos en esta serie de mensajes acerca de las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. Recordarán que Juan escribió el libro de Apocalipsis mientras estaba preso en la isla de Patmos. En este momento de persecución, de dificultad, Jesús le entrega este mensaje. Todo el libro de Apocalipsis está dirigido a esas 7 iglesias y en capítulo 2 y 3 hay mensajes especiales para cada uno. Y es un mensaje también para la iglesia en el día de hoy. Enfrentamos retos. El Señor conoce la condición de su iglesia. Él conoce exactamente lo que estamos enfrentando nuestro día a día. ¿Y cuántos saben que necesitamos escuchar su voz? El Espíritu Santo está hablando a su iglesia en el día de hoy y hemos visto vez tras vez en estas cartas. En cada carta es esta frase: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que vamos a escuchar lo que el Espíritu Santo habla a su iglesia. Recuerden que nosotros ya hemos visto 2 mensajes. El primer mensaje fue dado a la iglesia en Éfeso, una iglesia trabajadora, una iglesia activa, pero habían dejado su primer amor. Y Jesús les dice: recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. La segunda iglesia era la iglesia en Esmirna y vimos esa iglesia la semana pasada, la iglesia pobre pero rica. Y esa iglesia no recibe ningún reproche del Señor ni ninguna corrección, pero Jesús les dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa promesa también aplica a nosotros. Si somos fieles al Señor, Él nos dará la corona de la vida. Y hoy vamos a ver el mensaje que Cristo escribe a la iglesia en Pérgamo. Y es un mensaje para nosotros. Recordarán que cada mensaje sigue la misma estructura. Primero, Cristo se presenta como el autor de la carta y Él utiliza una descripción de sí mismo que encontramos en capítulo 1. Después, Él da un diagnóstico de la iglesia. Él dice: estas cosas están haciendo bien y estas cosas no están haciendo bien. Después Él da una palabra de corrección, un remedio y una promesa. Así que vamos a leer comenzando en versículo 12, todos atentos a la palabra de Dios. Dice la palabra: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto. Pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Gloria a Dios por su palabra. La Biblia dice: toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias que esta palabra es útil para nosotros, y así como tú hablaste a la iglesia en Pérgamo, Señor, tú nos estás hablando hoy. Padre, yo pido una gracia para comunicar lo que hay en tu corazón y una unción fresca, Señor, para ministrar a tu iglesia. Mi deseo es que tu iglesia esté edificada en esta mañana. Señor, estamos atentos a tu voz. Estamos a la expectativa de lo que tú vas a hacer en nosotros. Transfórmanos y, Señor, que seamos hacedores, no solamente oidores de tu palabra. Que tú recibes la gloria, Cristo.
Amén. Amén. Yo no sé, cuando tú vas a un restaurante, tú ves el menú de opciones. Si es un menú con muchas opciones, si te gusta escoger diferentes cosas, pero a mí a veces cuando hay muchas opciones en el menú, yo siento un poco abrumada y siempre escojo lo mismo. O sea, en cada restaurante a que voy, ya sé lo que voy a pedir, ni siquiera tengo que ver el menú. Pérgamo era una ciudad con un menú de opciones muy grande. Esta ciudad tenía todo lo que el mundo pudo ofrecer, un menú completo de opciones. En esta ciudad había una variedad de dioses, una variedad de templos en que uno podía adorar a cualquier dios que quería adorar. Si uno quería adorar a Dios, lo que ellos llamaban el Dios de dioses, Zeus, si uno quería adorar a él, allí había un altar grande a ese Dios. También había un templo dedicado a la diosa Afrodita, la diosa de amor, de belleza, de placer. Había tanta variedad de templos y de ídolos que uno podía escoger todo un menú de opciones. De hecho, preparando para esta mañana, yo vi un programa de historia acerca de esta ciudad y yo intentaba tomar notas y recordar todos los dioses y bueno, en resumen, habían muchos dioses. De hecho, esta ciudad era conocida por su templo, por practicar la idolatría a un dios que se llamaba Asclepio. Y allí era un tipo de hospital, pero ellos usaban serpientes para, se supone, curar las enfermedades. De hecho, ¿cuántos han visto el símbolo de la medicina en el día de hoy? Que es una vara con una serpiente. Ese símbolo viene de Pérgamo, donde ellos adoraban a un Dios de sanidad. Así que lo que uno buscaba en el mundo, allí lo encontraba. Era un centro de religión, un centro de idolatría, un centro de sanidad, que toda la gente venía a Pérgamo para buscar sanidad. También era un centro político. En algún tiempo en la historia era la capital. Después la capital movieron a Éfeso, pero en un tiempo era un centro, una sede de autoridad. También era un centro de intelecto. Allí tenían una biblioteca, la segunda más grande en todo el mundo antiguo. Todo lo que el mundo ofrece, allí uno podía encontrar. Y Cristo describe, es interesante que Él describe a Pérgamo como el lugar donde está el trono de Satanás. ¿Puedes imaginar siendo cristiano en un lugar tan lleno de tinieblas? Hermanos, nosotros vivimos en una generación donde hay tanta maldad, donde el mundo te ofrece cualquier cosa para que no escoges a Cristo. Pero nosotros creemos en un solo Dios, una sola fe, un solo camino para recibir la salvación, el Señor Jesucristo. Primero de Timoteo 2, versículo 5 dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él es el único Dios verdadero. Y si uno busca en el mundo satisfacer ese ser espiritual, va a terminar bien desilusionado. La Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, nosotros también vivimos en una sociedad donde tenemos todo un menú de opciones. Pero con todas las opciones que están enfrente de ti, solamente hay uno que puede satisfacer la sed de tu alma. Solamente hay uno que puede llenar ese vacío que hay en el corazón. Solamente Él nos da la salvación y la paz. Lo que tú necesitas, la respuesta que todos necesitamos, se encuentra en Cristo.
La sabiduría se encuentra en Cristo. La sanidad se encuentra en Cristo. La salvación está en Él. La paz verdadera está en Él. El gozo está en Él. Todo lo que el mundo ofrece es una imitación barata de lo verdadero que tenemos en Jesucristo. Yo estudié un semestre en la Ciudad de México cuando era joven. Yo pasé 7 meses estudiando allí en la universidad y casi cada fin de semana nos llevaban a diferentes lugares. Y yo recuerdo, me queda bien grabado, que un sábado nos llevaron a un mercado. Y ese mercado creo que se llama Tepito. No sé si alguien ha escuchado de ese mercado. Y es un lugar donde uno puede encontrar todo tipo de imitación barata de lo verdadero. Todas las marcas famosas que conocemos aquí, allí hay imitaciones, pero no es real, no es lo verdadero. Hermanos, ¿por qué escoger una imitación barata cuando nosotros podemos tener lo verdadero en el Señor Jesucristo? Hay un solo Dios, un solo camino, y es el Señor Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo se presenta a esta iglesia en versículo 12. Él dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Él se presenta usando una descripción en capítulo 1, en versículo 16 de capítulo 1. Dice, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿De qué habla cuando dice la espada aguda de 2 filos? Cuando los romanos llevaban una espada, la espada para los romanos representaba autoridad. La persona que tenía el poder de usar la espada tenía autoridad. Bueno, si nosotros escuchamos eso, pensamos, bueno, no parece como una descripción muy alentadora que Cristo dice, yo soy aquel que tiene la espada. La espada aguda de 2 filos. Eso habla de su autoridad suprema. Habla de poder y la fuerza de su palabra. Noten aquí en versículo 16 del capítulo 1 dice, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. En Hebreos nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Nuestro Señor tiene toda la autoridad y su autoridad está basada en su palabra poderosa. De hecho, en el mismo libro de Apocalipsis, en capítulo 19, nos dice que cuando Cristo regresa, Apocalipsis 19, versículo 15, en esta descripción de Él, dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y Él las va a gobernar con una vara de hierro. Así que la espada habla de su autoridad. En versículo 13, Él comienza a dar el diagnóstico de la iglesia. Él dice, yo conozco. Nosotros hemos visto esta frase en cada mensaje. Cuando Cristo dice, yo conozco. Él dice, yo conozco tus obras y dónde moras. Donde está el trono de Satanás. Esta ciudad era una ciudad tan llena de pecado de idolatría que Cristo lo describe es como el lugar donde está el trono de Satanás. Como un centro de operaciones de Satanás. En versículo 13 al final dice donde mora Satanás. A veces la gente piensa que Satanás está en el infierno. No, Él está ocupado aquí en la tierra. Está atacando a la iglesia. Está operando aquí en la tierra. No sabemos exactamente por qué Cristo describe esta ciudad Pérgamo como el trono de Satanás, como el lugar donde mora Satanás. Quizá es por el altar que tenían a Zeus. Quizá es porque esa ciudad era considerado protector de la idolatría al emperador, quizás por eso, pero era un lugar oscuro. Hermanos, en medio de esa oscuridad hubo un hombre mencionado aquí, Antipas. Noten en versículo 13,
Noten qué dice Cristo de él, porque no sabemos mucho de Antipas, pero sabemos que él dio su vida por su fe. Cristo lo describe como mi testigo fiel. Hermanos, hay que ser fiel a Cristo aún en medio de las tinieblas. Hay que ser luz aún en un mundo lleno de maldad. Dice que él fue muerto entre ellos. En mi teléfono yo he compartido con ustedes que tengo una aplicación que da información acerca de las naciones del mundo. Y hay para que oremos para estas naciones. Y cada día yo oro por una nación diferente. Y hay algunas de esas naciones que no pueden tener cultos públicos, que no hay muchos cristianos que viven allí. Los misioneros no pueden entrar allí. Y cuando estoy orando por esa nación, esas naciones, siento una carga tan grande. Y yo pienso, ay Dios mío, el peso de esa oscuridad. Pero aún en medio de esos lugares hay un remanente que permanece fiel a Cristo. Gloria al Señor, y eso nos habla del poder del evangelio para transformar vidas. Que aún en el lugar donde moraba Satanás hubo un testigo fiel, un hombre que dio su vida por su fe. La Biblia nos dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio es poder de Dios para salvación. Tiene poder de transformar vidas. Predica el evangelio. Es poderoso. Piensa por un momento de la presión social que los cristianos enfrentaban en aquel lugar. Que enfrentaba este varón, Antipas. La Biblia no nos dice, pero la tradición, la historia de la tradición dice que él probablemente fue asado vivo en esa ciudad tan oscura. El evangelio estaba transformando vidas y sigue transformando vidas en el día de hoy. La palabra de Dios estaba obrando aún en medio de ese lugar. Hermanos, comparte la palabra, predica la palabra. La palabra es poderosa. Cristo todavía salva. Satanás tiene poder, pero su poder no se compara con el poder de Dios. Antipas fue un testigo fiel. Hermanos, nosotros hemos sido llamados a ser santos en medio de un mundo lleno de maldad. En esta mañana, no sé cuántos están siguiendo la lectura de la iglesia, pero en esta mañana nos tocó Levítico 20, versículo 7, que dice, consagren su vida para ser santos. Eso fue de la lectura en el día de hoy. También nos dice el mismo capítulo, no vivas conforme a las costumbres de los otros pueblos. Ser santo quiere decir ser apartado para Dios. Ser apartado del mal y para Dios. Ser santo quiere decir ser diferente. Ser distinto al mundo. No ser como los demás. Allí en medio de este centro de idolatría hay este hombre que era un testigo fiel. Y que nosotros seamos fieles a la palabra de Dios. Dice Cristo a esta iglesia, yo conozco tus obras, yo conozco dónde vives, pero retienes mi nombre. ¿Qué quiere decir retienes mi nombre y no has negado mi fe? Quiere decir que todavía estaban declarando su fe en Cristo públicamente. Aún en medio de esa situación peligrosa, aún en medio de ese riesgo de perder sus vidas, no tenían vergüenza del evangelio. Estaban públicamente identificándose con el Señor Jesucristo y no negando su fe. Versículo 14 de Apocalipsis 2. Aquí Cristo comienza a decir algunas cosas que no estaban bien. Él vio algunas cosas que no eran congruentes con su fe. Versículo 14, mírenlo conmigo, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti,
que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Quizá aquí hay algunos nombres que tú no reconoces, así que voy a tomar un momento para explicar quiénes eran estas personas. Balac era un rey de Moab, un enemigo de Israel. Y él quería derrotar a Israel. Así que él contrató un profeta falso, un profeta que se llamaba Balaam. Y él contrató a Balaam con este propósito. Él quería que Balaam maldijera a Israel. Algunos recuerdan de esta historia, se encuentra en Números. Lo pueden leer en el libro de Números. Así que él contrata a Balaam, pide a Balaam que maldice a Israel. Balaam no puede maldecir al pueblo de Dios porque Dios ha bendecido a su pueblo. Así que él no puede maldecirlos. Así que Balaam tiene un consejo para Balac. Y él le dice a Balac, si él quiere derrotar a Israel, lo que debe hacer es desviar sus corazones de su Dios. Y él le da este consejo de enviar mujeres que para seducir a los israelitas, a los hombres. Y así que Balac hizo eso. Él enviaba mujeres allí para seducir a los hombres, y esos hombres practicaban la inmoralidad sexual y practicaban la idolatría con esas mujeres. Y eso trajo juicio sobre ellos, porque nosotros sabemos que Dios ha reservado el sexo para el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y ellos habían cometido actos de inmoralidad y eso trajo juicio. Y algo así estaba pasando en la iglesia en Pérgamo. Estaban permitiendo una enseñanza falsa, estaban permitiendo la inmoralidad sexual, estaban permitiendo la idolatría dentro de la iglesia y no confrontando esas prácticas. También habla de la doctrina de los nicolaítas, que era algo parecido. Personas que no se mantenían puros, que mezclaban la inmoralidad sexual con la adoración a dioses falsos. Hermanos, esos eran prácticas comunes en aquel entonces, pero Dios había llamado a su iglesia a ser diferente. Igual nosotros hemos sido llamados a ser diferentes, a ser distintos a este mundo. Versículo 16, vemos la corrección. Él dice, por tanto, arrepiéntete. Él les llama a arrepentirse. Estas personas que estaban practicando la inmoralidad, las enseñanzas falsas. Mira lo que dice en versículo 14. Así como Balaam puso tropiezo, estas personas estaban poniendo tropiezo. Hermanos, la Biblia nos dice que no debemos ser tropiezo para otros. Debemos cuidar nuestro testimonio. Cuida lo que dices. Cuida lo que tú haces. Yo sé que la salvación, muchas veces nosotros decimos la salvación es personal, ¿verdad? Y es cierto que cada uno toma una decisión, pero al mismo tiempo es cierto que cuando tú aceptas a Cristo, tú eres parte de la iglesia, tú eres parte de la familia de Dios. Así que nosotros no vivimos vidas aisladas del uno al otro. Tus decisiones afectan a los demás. Así que debemos tener cuidado de no dañar la reputación del evangelio o de su iglesia. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir, yo no voy a la iglesia porque son hipócritas? Yo sé que son excusas baratas, ¿verdad? Pero todos hemos escuchado eso. Porque alguien no ha cuidado su testimonio. Alguien ha dañado la reputación de la iglesia. Cuida lo que dices, lo que haces. Ten cuidado con lo que publicas en las redes sociales para no dañar la reputación de la iglesia del Señor. Somos parte de un solo cuerpo, parte de una familia.
La Biblia nos advierte de no ser tropiezo. Primero de Corintios 10, versículo 32 nos dice, no sean tropiezo. En Romanos 14, versículo 13 nos dice, determinen no poner tropiezo o obstáculo al hermano. Debemos tener cuidado de guardar nuestro testimonio para que no seamos tropiezo a los demás. Cristo da esta palabra, este remedio a la iglesia que deben arrepentirse. Arrepentimiento es un cambio de pensamiento que produce un cambio en nuestras acciones. Debe haber un cambio en ellos. Y él dice, si no, mira versículo 16, él dice, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Aquí habla del juicio del Señor. Hermanos, la palabra de Dios dice en Hebreos que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir del alma y espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es poderosa y obra en nosotros. Si tú estás poniendo atención a la predicación en esta mañana, la palabra de Dios está trabajando en ti. Pero si uno decide tomar decisiones en contra de la palabra de Dios, si uno decide tomar decisiones en contra de la palabra de Dios y su voluntad, entonces la palabra de Dios es como juicio para nosotros. Vamos a ser juzgados por la misma palabra. Y aquí él dice, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esto nos habla de juicio. En versículo 17 vamos a terminar con esta promesa hermosa que Cristo da a los vencedores. En cada uno de estos mensajes hay una promesa para los que permanecen hasta el final. Vencer es permanecer hasta el final. Y esta es la promesa. Aunque venciere, daré a comer de maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. 3 cosas, no sé si lo viste, 3 cosas mencionadas aquí. Primero menciona maná escondido. Después una piedra pequeña, blanca. Y después un nombre nuevo. Así que vamos a hablar brevemente acerca de esas 3 cosas. Maná nos recuerda cuando los israelitas estaban en el desierto y Dios les alimentaba con pan del cielo, que cada día ellos podían despertarse y encontrar esa comida que se llamaba maná. Maná, ese pan del cielo, también apunta al Señor Jesucristo. En Juan capítulo 6, Jesús dice, yo soy el pan de vida. En Juan 6:51 dice, yo soy el pan de vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Así que ese pan que comía los israelitas en el desierto, que sustentaba a ellos, nos apunta a Cristo, pan de vida. En Él hay vida eterna. Nos habla del alimento espiritual que Cristo nos da. Así que la primera promesa mencionada aquí es el maná escondido, ese alimento espiritual por medio de Jesucristo. Luego menciona una piedra blanca. Y hay muchos pensamientos, hay muchas teorías de qué quiere decir esto. Así que no sabemos con certeza. Pero yo les voy a dar algunas maneras que usaban una piedra blanca que puede ser, que es a lo que se refiere aquí. En un juicio, en un corte, cuando la persona anunciaba el veredicto, si la persona del sujeto, si era inocente, entonces presentaban una piedra blanca para comunicar que esa persona no era culpable. Así que eso puede ser una manera de interpretar eso. Otra manera de interpretarlo, y esto es muy posible, que a los ganadores en los juegos les presentaban una piedra blanca.
Esa es una manera, una posibilidad. Y una última posibilidad que yo quisiera mencionar, porque me llamó mucho la atención, es que en la antigüedad, en aquel entonces, cuando daban una invitación a un banquete, que muchas veces usaban una piedra blanca como una invitación, como un boleto de entrada. Y allí escribían el nombre de esa persona. Y puede ser que es la invitación que Cristo nos da a ese banquete celestial. También menciona un nombre nuevo que nos habla del cambio que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Qué promesa tan hermosa para los que en Cristo permanecen. En Él tenemos la victoria. Aún en medio de tanta incertidumbre, en Cristo hay vida, hay esperanza. Póngase de pie. Si tú estás aquí, si tú nunca has tomado una decisión de seguir a Cristo, Él te invita, Él te ofrece el regalo de la salvación. La Biblia dice que todos hemos pecado y el pecado nos separa de Dios. La buena noticia es que Cristo murió en la cruz para que nosotros podamos tener una relación con el Señor. Si tú estás aquí, si nunca has recibido a Cristo, si no tienes una relación con Dios por medio de Él, si no has tomado esa decisión, hoy es una oportunidad para recibirlo. Cierren sus ojos y vamos a orar. Y si eso eres tú, si tú quisieras decir, hoy yo quiero seguir a Cristo. Yo quiero responder a esa invitación que Él me ha dado. A recibir la vida eterna. Si habrá alguien que tú dirías, yo quiero recibir ese regalo de la salvación. Levanta la mano bien alto si lo hay. Si no conoces a Cristo. Allí donde tú estás. Con tus propias palabras. Pídele perdón a Dios por tus pecados. Con tus propias palabras. Confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador. Tú puedes decir algo así. Dios, perdóname. Perdóname por mis pecados. Cristo, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Yo creo que eres el Hijo de Dios que murió en la cruz por mis pecados. Y resucitaste al tercer día. Yo te acepto. Yo decido seguirte. Si esa es tu decisión, díselo. Con tus propias palabras. Cristo, te escogemos a ti. Si ya has recibido a Cristo, vamos a orar que Dios nos ayude a permanecer fiel a Él. En un mundo lleno de opciones, Cristo es la mejor opción. La mejor decisión que tú vas a tomar es la decisión de seguir a Cristo. No intentes buscar una imitación barata para suplir una necesidad que solamente Cristo puede suplir. En Cristo vas a encontrar la salvación. En Cristo hay sanidad. En Cristo hay paz. En Cristo hay sabiduría. Todo lo que tú necesitas está en Cristo. Vamos a tener un tiempo de oración y yo les invito a todos a buscar un lugar de oración aquí en el altar o allí donde tú estás si gustes, pero todos orando. Y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a ser ese testigo fiel en nuestra generación. Que nos ayuda a permanecer fiel a Él. Que no seamos contaminados con las cosas de este mundo. Que cuando Satanás nos ofrece el pecado o cuando Satanás nos ofrece los placeres de este mundo, que nosotros podemos rechazar esas ofertas baratas
y mejor escojamos a Cristo. Determina hoy. Yo les voy a invitar. Dios pone esto en mi corazón. Decídete hoy. Porque siempre habrá ofertas baratas de Satanás. La tentación vas a enfrentar todos. No hay ninguna persona aquí que no va a enfrentar tentación. Satanás, sus demonios están trabajando. Y ellos quieren desviar tu corazón del Dios verdadero. Pero aún antes de que llegue esa tentación, decídete hoy. Yo voy a escoger a Cristo. Yo elijo a Cristo. En un mundo lleno de opciones, yo ya he decidido. Yo he decidido seguir a Cristo. Cristo, tú eres mi Señor. Yo pertenezco a ti. Díselo a Él. Yo no puedo tomar esa decisión por ti, iglesia amada. Que Dios nos ayude a no contaminarnos, a determinar seguir a Cristo y no ser tropiezo. Señor, ayúdenos a no contaminarnos. Ayúdenos, Señor, a mantenernos puros. Ayúdenos, Señor, a ser testigos fieles, a guardar nuestro testimonio, a cuidar, Señor, lo que decimos, lo que hacemos, y todo para tu gloria, Señor. Gracias, Cristo, que tú nos has prometido, Señor, de maná escondido. Tú eres nuestro alimento. La iglesia amada, Cristo es el pan de vida. Él es quien alimenta, quien te satisface. Gracias, Señor, que tú eres la respuesta para el hambre espiritual de cada ser. Y quizá hay personas de aquí que han buscado en lugares equivocados para satisfacer un hambre. Y Cristo te invita hoy a venir a Él. Él es el pan de vida. Él es el alimento para tu alma. Él te ofrece vida eterna, vida verdadera. Todo lo demás es una imitación barata, una oferta barata. Se ve bien, parece bonito afuera, pero no es lo real, no es lo verdadero. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. El altar está abierto si quiere venir y orar aquí, pero todos orando vamos a entrar en un tiempo de oración y alabanza. Gracias, Señor, te amamos. Si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Si te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo. No hay nada que se compara, Señor, con lo que tú nos das. Tú eres el pan de vida. Oh, Señor, gracias. Tú eres la suprema autoridad. Te alabamos, te alabamos. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti. Iglesia, el mundo pasa y sus deseos, pero que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo